qué placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista al punto con Sergio Méndez. Esta mañana, señores, estaremos hablando con Marvin Galeas y Jaime Castro. Ambos son representantes de una empresa muy, pero muy importante de comunicación estratégica y análisis político de la compañía Baisai. Con ellos estaremos analizando, señores, diferentes panoramas, estadios de cara a los comicios electorales del próximo 3 de febrero, cómo las encuestas, instrumentos de medición científica se pueden traslapar y encontrar ciertamente dónde va la dirección de la voluntad del conglomerado electoral. ¿Cuáles son los resultados? Aguántenme un ratito, ya se lo vamos a compartir a todos ustedes, señores. Antes, quiero saludar a quien gentilmente, mañana tras mañana, hace posible el primer segmento de su entrevista al punto con Sergio Méndez, como lo es Mr. Donut. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Presenta. Y bueno, señores, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista y con el mayor de los placeres le damos la bienvenida a nuestros invitados de esta mañana. Marvin Galeas. ¿Qué señor, tal, Sergio? Como siempre, un placer tenerlo en su casa. Para mí es un placer, Sergio, siempre conversar contigo. Gracias. Siempre y también con toda tu teleaudiencia. Con gusto. También le damos la bienvenida a Jaime Castro. Jaime, muy Mucho buenos gusto, días. Sergio. Un placer. Gracias por también acompañarnos en tu casa. Gracias y un saludo a todos los Radio Escucha y amigos televidentes, por los supuesto, televidentes. tenés razón, Sí. porque nos siguen por diferentes medios, incluyendo radio y televisión, Ok, redes sociales. perfecto. Gracias. Un placer. Ambos, ya lo había adelantado, miembros los dos de comunicación estratégica y análisis político. Señores, ustedes nos visitan y es muy importante para todos nosotros, yo ya lo había adelantado en las diferentes redes sociales, porque vemos nosotros una lluvia de encuestas con mucho prestigio, con mucha trayectoria. Otras encuestas, lo voy a decir porque lo tengo que decir, no porque yo lo quiera esbozar, porque mi altura no me lo permite, encuestas pajarito, es decir, donde nadie las había observado nunca, en alguna medida es para darle aire a aquellos militantes de los candidatos que no están sumando, no suben, no tienen realmente unas propuestas, no seducen al conglomerado electoral, pero hay encuestas muy, pero muy importantes y que ustedes se encargan en esta empresa Baisai de sacar como la traslapación de datos, sacar elementos importantes. Marvin, primero, esta empresa, para que aquellos que de pronto puedan tener información, ¿cómo se articula? ¿Cuánto tiempo tiene de existir? ¿Cuál es la orientación? ¿Cuál es el objetivo? Por favor. Bueno, Baisai nació con el nombre de Mediática en 2003, o sea, ya más de 15 años. Una empresa de comunicación estratégica que incluye relaciones públicas, incluye también el análisis político, que es una de sus fuertes, el manejo de crisis, y luego a partir del año 2014 adopta el nombre de Baisai en una reingeniería y con un enfoque más que todo para empresas que tienen inversiones en toda Centroamérica y que para tomar decisiones de inversión solicitan nuestro servicio para este tipo de análisis político de riesgo país, llamémoslo así, no exactamente como lo hacen las calificadoras de riesgo, no es eso, sino más bien enfocado más que todo en análisis político y las consecuencias económicas que un cambio político pueda tener. Así es que nacimos en 2003, estamos ya en 2018, tenemos varios clientes a nivel de Centroamérica, también muchos clientes de cámaras empresariales y la directora ejecutiva es Raquel Galeas y Jaime es uno de sus analistas políticos, de hecho, el director de estrategia, ¿verdad? Y para terminar el cuadro de los que la dirigen, pues Sandra Echeverría Galeas, pues la gerente general. Perfecto. Jaime, ¿en qué se especializa la empresa Baisai, la cual ustedes dignamente representan? A ver, aquí queremos hacer una aclaración. Nosotros nos encargamos de darle una perspectiva y un análisis a profundidad a las diversas herramientas de medición que ya existen. Nosotros propiamente no vamos a campo a levantar, lo hacemos para alguna otra ocasión, sin embargo para esta elección
nosotros únicamente estamos basando nuestro análisis a partir de las encuestas de diversas casas que para nosotros tienen un prestigio considerable. Ahora, dentro de esta modalidad de la cual ustedes tienen y que ya Marvin adelantaba, de pronto, ¿cuál es quizás el área en el cual ustedes se especializan? ¿Cuáles son las diferentes mediciones? Porque no solamente su vida representa en un ambiente electoral partidario, sino que obviamente en todo el año ustedes pueden realizar diferentes mediciones, ¿cierto? Es correcto. Nosotros estamos, como bien lo decía Marvin, vendemos a nuestros clientes un servicio de análisis político, análisis geopolítico regional. Nosotros estamos al tanto de qué está pasando en Nicaragua, qué está pasando en Guatemala, qué está pasando en Honduras. Tenemos un equipo de análisis en Costa Rica que, por ejemplo, nos alimenta y nos nutre de información del qué hacer en la política y en la parte económica en Costa Rica. Y tenemos también un analista en Washington, quien nos da una perspectiva de cómo Estados Unidos está viendo la región en este momento. Y eso nos enriquece y permite que podamos a nuestros clientes brindarle información en muchas ocasiones de primera fuente y que son elementos importantes para la toma de su decisión. Perfecto. Hay que agregar, Sergio, que el análisis de Washington es uno de los productos más preciados, dado de que nuestro asociado es una persona muy conocida en El Salvador, con una larga trayectoria diplomática en Washington, D.C., ¿verdad? Él es el ex embajador René León y él tiene múltiples relaciones con el Congreso de los Estados Unidos, con la prensa de los Estados Unidos. Aguánteme. Es de primera mano Listo. Qué interesante lo que acaba de mencionar Marvin con relación a la trayectoria del ex embajador René León, por cuanto nosotros hemos conversado muchísimas veces con él, Jaime, y ciertamente es una persona que no solamente se destacó por más de 14 años como un referente de nuestro país en la representación de las relaciones diplomáticas, con antelación fue el representante de un negociador internacional de nuestro país en temas muy sensibles, pero también por mucho tiempo fue viceministro de Economía. Ahora, ¿de qué manera una persona con el peso de René León viene a tener un engranaje tan importante en una empresa como la que ustedes están representando? Para nosotros es un elemento clave, es una posibilidad de tener acceso a una primera fuente. René tiene una vasta experiencia, tiene conocimiento del tema de economía, del tema de políticas públicas. Creo que es parte de las fortalezas de nuestra empresa. Y su estadía en Washington y su proximidad a las principales fuentes de poder, a los principales tanques de pensamiento de Estados Unidos, permiten que nosotros podamos tener de primera mano, como le mencionaba, información privilegiada. Claro, siempre dentro del marco de la confidencialidad, lo cual enriquece nuestros análisis. Permite tener una perspectiva porque muchas veces en la coyuntura en la que nos movemos, en el día a día, olvidamos que El Salvador es un pequeño país que forma parte de una región que tiene una trascendencia y una importancia vital para Estados Unidos también. Ahora, la última vez que conversamos con René León en esta tribuna de entrevista hablábamos, Jaime, sobre algo que es muy importante para nuestro país y es las relaciones con Estados Unidos, de las cuales se han venido fragmentando en los últimos días. De hecho, la semana pasada el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y miembros del gabinete de han manifestado la posibilidad concreta de que El Salvador salga expulsado de un andamiaje del ALCA, de posibilidad concreta que nosotros hemos tenido y que ha generado más de 2.000 millones de dólares, como es el Tratado de Libre Comercio, por la cercanía a gobiernos que son antidemocráticos, donde hay dictaduras muy claras como son las de Venezuela y las de Nicaragua. ¿Tu opinión?
Yo creo de que es algo que hay que tener en cuenta, es una advertencia. Sin embargo, habría que profundizar qué tan posible es que eso ocurra. Sin embargo, hay que tenerlo en el radar. De llegar a ocurrir, tendría implicaciones muy fuertes para el país, sobre todo en la parte comercial. Para todos es conocido que nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, y al perder estos beneficios que nos da el Tratado de Libre Comercio, evidentemente ponemos en riesgo cualquier actividad económica que ya se está teniendo en el país y que está en el marco del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, personalmente, lo hemos conversado muchas veces con Marvin, consideramos de que de acuerdo a la información que tenemos, consideramos de que todavía existen canales posibles para que eso no ocurra. La verdad que sería un golpe fuerte para la economía de nuestro país y deberíamos de instar al actual gobierno a considerar en serio esa advertencia, porque tiene un impacto bastante trascendental en la economía. Y yo creo que viendo el peso de la amenaza y de la posibilidad de que esto se dé, en mucho sentido va a ocurrir, y creo que el gobierno va a tomar una posición un poco más cuerda para evitar ese tipo de restricciones, lo cual les haría un daño muy fuerte al país. Ahora, estas decisiones de este gobierno han salido a flote, y vamos a hablar un poquito más de eso, pero en los últimos debates, si se le puede llamar debate. Lo cierto, Jaime, es que ha recibido recriminaciones muy fuertes el candidato del FMLN por haber terminado prácticamente las relaciones con Estados Unidos. ¿En qué sentido terminó las relaciones? En el sentido de que de una u otra forma se han fragmentado, no fueron aquellos, ya no son lo que un día fueron. De hecho, tú arrancaste, y voy con Marvin rápidamente para también conocer un poquito más. Marvin, le comentaba yo a Jaime, como tú escuchabas, sobre los debates estos, que si le podemos llamar debate, para mí es una toma de café con mucho respeto, pero los dos candidatos, tanto el de Vamos como el de Arena, recriminaron a Hugo Martínez este pasado fin de semana sobre haber fragmentado o haber terminado con las relaciones tan buenas. No es que no existan, sino que aquellas relaciones que se tenía con un gobierno de punta de lanza, que las tuvo en su momento el ex embajador de El Salvador, el René León, en Washington por más de 14 años, y donde los gobiernos de Estados Unidos venían acá, como George Bush, recuerdo cuando le llama al presidente de nuestro país mi amigo, y que El Salvador era punta de lanza para que vinieran los otros presidentes a reunirse acá. No iba, ese era un mensaje bien claro. Sin embargo, le han recriminado al candidato del FMLN el haber terminado con aquellos tiempos de bonanza diplomática que se tenía. ¿Tu opinión? Bueno, por cuestiones ideológicas, tanto del gobierno que tenemos en El Salvador como el que está actualmente en Estados Unidos, no son los tiempos en cuando el embajador era René León, de gobiernos con una ideología de libre mercado sin tapujos, y en Estados Unidos pues gobernaba también un presidente menos, por decirlo así, menos impulsivo, como el que tenemos actualmente en los Estados Unidos. Dijiste algo de que cómo se había articulado René, no me quiero quedar sin contestar esa pregunta. Resulta que con el ex embajador René León hay una amistad desde hace muchísimos años, y hemos trabajado en otras circunstancias y con otras misiones también de manera conjunta, y quisimos, aprovechando que él trabaja en una empresa muy importante en Estados Unidos de análisis de riesgo para África, para América Latina, y que nosotros hacemos algo no igual, pero similar, digamos, parecido para Centroamérica. Entonces entablamos esta relación y reactivamos esa vieja cooperación que para nosotros es muy valiosa. Volviendo al tema, no se ha roto ninguna relación con Estados Unidos.
Creo que el canciller Hugo Martínez, en la medida de lo posible, ha tratado de mantener una relación, digamos, estable, no hacia arriba, pero tampoco que llegue a un deterioro como el que ha llegado a Nicaragua, por ejemplo, o como el que ha llegado Venezuela. Sin embargo, la última vez que llamaron a consulta al embajador ya es un llamado de atención, porque es un hecho inédito, nunca había ocurrido, y esto es un mensaje muy claro. Fue por un hecho muy puntual, no por la apertura más bien la ruptura de relaciones con Taiwán y la forma en que el FMLN, casi de manera sorpresiva, anunció la apertura con China. Y eso, claro, con China continental, y ahora viene esta amenaza de alejar, de sacarnos del CAFTA, cosa que yo comparto lo que dice Jaime, que difícilmente, no digo que no se pueda dar, pues, ¿verdad? Uno no puede adivinar, pero nos decía René precisamente que Estados Unidos se ha beneficiado muchísimo del CAFTA más que Centroamérica, ¿verdad? Estados Unidos ha tenido mayores ventajas, no obviamente como tener un tratado de libre comercio con Canadá y México, pero sí se ha beneficiado más que lo que se ha beneficiado Centroamérica. Y creo que al final van haciendo la calculadora de costo-beneficio, quitar un CAFTA El Salvador, lo que generaría decenas de miles de pérdidas de plazas de trabajo, jugaría en contra de la política de Trump, que es evitar las migraciones masivas. Obviamente, mucha gente sin trabajo aumenta el riesgo de la migración masiva, al punto que no habrá muro que pueda detener una migración de este tipo. ¿Tú crees que en algún momento esto juega en contra de la política comercial que podría estar manejando los Estados Unidos? Porque no se está excluyendo a Centroamérica, solamente se están excluyendo prácticamente a dos países, que en este caso sería Nicaragua y El Salvador, que con Nicaragua ya se inició un tratado, es decir, un trato muy especial, precisamente por lo conflictivo que está atravesando este periodo, este país de Centroamérica. Ahora, esto converge con otro elemento que es importante, el cierre del gobierno en los Estados Unidos, donde el presidente ha dicho categóricamente: yo no tengo ningún problema en que esto siga así hasta que el ente bicameral me someta dentro del presupuesto, la construcción, el financiamiento del muro, y luego nosotros podemos hablar, es indefinido, yo no tengo ningún problema. Ahora, es uno o dos países en Centroamérica con relación al CAFTA. Marvin, ¿de qué manera le puede afectar más bien a El Salvador? Con Jorge Dabú nos decía, expresidente de la ANEP, son como $2.000 millones los que El Salvador ha echado mano. Eso sí sería un duro golpe. Durísimo, y por eso, bueno, aparte de lo que suena $2.000 millones, es una estadística, pero hablar de pérdidas de empleo para don Rodrigo Juárez, para la señora Juana González, que va a la maquila, y lo que implicaría esta pérdida de empleo para miles de personas ya no es una estadística, sino que se vuelve en una tragedia humana, ¿verdad? Entonces creo yo que al final también tenemos elecciones en El Salvador, y eso, el gobierno que está en este momento, eso lo saben en Estados Unidos, los asesores del presidente Trump, saben también que es un gobierno que prácticamente no tiene mayores posibilidades de continuar en el poder. Cualquier decisión de ese tipo que tome Estados Unidos de sacar a El Salvador de CAFTA, creo yo que se reconsideraría a partir de un nuevo gobierno, de un cambio de gobierno en El Salvador, incluso aun y cuando ganara el FMLN en la elección, cosa que le veo muy complicada, y de eso vamos a hablar más adelante. Aun y cuando ganara, pienso yo que sería un gobierno diferente a los dos gobiernos anteriores del FMLN, ¿verdad? Por lo tanto, no, realmente, sinceramente yo te digo, no veo... ¿Un gobierno con Hugo Martínez, tú crees que sería muy diferente cuando la militancia es la misma? Cuando aquellas personas que de una u otra forma han tenido injerencia en su nombramiento, cuando él era ministro de Relaciones Exteriores, ¿tú crees que va a ser muy diferente cuando, para cambiar un poco, seguimos los mismos?
el gobierno del presidente Sánchez Serén es diferente al gobierno de Mauricio Funes. Yo no digo que sea mejor. Tampoco estoy diciendo que el de Hugo Martínez va a ser mejor. Digo que va a ser diferente. Eso es lo que estoy diciendo, de que los liderazgos influyen, no solo la gente que lo forma, sino que los liderazgos influyen. Pero si uno toma en cuenta la generación a la que pertenece Hugo Martínez, que él no viene de la montaña, que él no viene de la generación que va de salida en el FMLN, son 70 años y más algunos de ellos, la dirección histórica del FMLN, Hugo viene más atrás, Hugo Martínez, tiene que ser también una visión diferente. Creo que su paso por la Cancillería también le ha dado una visión diferente del mundo, el contexto en el que ya no existe el ALBA, más que en la fantasía de de Maduro y de Daniel Ortega y Evo Morales, ahí se acaba, y emproblemados todos. Es decir, todas estas circunstancias cambian también y por eso sería diferente, pero hablar de un futuro gobierno de Hugo Martínez también es fantasía, creo yo. Ok, quiero también analizar varios elementos, además de las encuestas, algún tipo de propuestas que se han estado articulando. Antes de irme a una pausa comercial, Marvin, Jaime, me llamó muchísimo la atención una propuesta en particular que lanza el candidato del FMLN, y es algo que siempre lo hemos estado nosotros exponiendo, pero no sé si es un tema de campaña, no sé si es un tema coyuntural, y es que Hugo Martínez lanza la propuesta de que hay cierta calidad de delitos, como los delitos de cuello blanco, delitos oficiales, que no tienen que prescribir. Él ha articulado esto. Me llama muchísimo la atención porque se necesita una reforma constitucional, y la otra es, ¿y por qué tienen que esperar los salvadoreños a que usted sea electo? ¿Por qué su partido que esté en el gobierno no lo hace? Dígale usted en la Asamblea Legislativa. Es decir, es una muy buena oportunidad. ¿Tu opinión? Sí, esa es una de las, creo yo, por los cuales en nuestro análisis el FMLN sufrió su peor derrota electoral en marzo del año pasado, y es precisamente ese tema fue muy sensible, aparte de otros temas que se pudiera uno extender, ¿verdad?, en cuanto a atracción de inversión extranjera, en cuanto el estado del sistema de salud, de las escuelas, que la gente lo vive día a día más allá de la publicidad. Pero el hecho de que durante el primer gobierno del FMLN, su líder fue acusado formalmente por la Fiscalía, y ya con una condena en firme, civil, y luego con casi 3 y próximamente, si no me equivoco, 4 órdenes de captura por temas penales. Sí, ni el viejo Lin tiene tantas órdenes de detención como él. Tiene un montón de órdenes de captura, y en esas, pues como yo te he dicho siempre, pues no va a ser culpable pues hasta que un juez lo determine. La Fiscalía ha montado un caso, y el FMLN, el secretario general del FMLN, Don Medardo, pues en unas, creo yo, muy desafortunadas declaraciones dijo: nosotros le aconsejamos que se fuera, ¿verdad? Entonces, eso pesa también a la hora del elector de decir, bueno, de cómo se va a combatir la corrupción de cuello blanco si ellos precisamente permitieron que una persona no enfrentara la justicia, porque hablar de un asilo, hablar de perseguido por la derecha política, pues es una retórica que creo yo que casi nadie cree más que el propio implicado, ¿verdad? Pero entonces yo creo que eso no, el principal problema para el candidato Hugo Martínez es precisamente estar en un gobierno que ha sido cuestionado, entre otras cosas, por este tipo de situaciones, si no es, creo yo, la mayor de los pecados, ¿verdad?, que le acumula el electorado. Perfecto. Aguántame un ratito, hacemos la primera pausa, señores. Esto es Al Punto con Sergio Méndez. Pausa, volvemos.
Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Presentó. Calleja Presidente. Votemos por El Salvador. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino Causánica. Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla, diario1.com. Este segmento es gracias a Democracia Salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país. Muchísimas gracias El Salvador por su preferencia. Jaime, ¿en qué consiste el análisis luego de conocer varios instrumentos de medición científica que hemos conocido durante los últimos días y que diferentes entidades muy prestigiosas como la Universidad Gaviria, Tecnológica, UCA, etcétera, han presentado a la población salvadoreña en sendas ruedas de prensa y que nos han acompañado en esta tribuna de entrevista también para explicarnos a ciencia cierta en qué consistió esta evaluación, la tabulación de datos, el muestreo de qué edad a qué edad, geográficamente, dónde se toman estos elementos, cuál es el análisis que ustedes realizan paso por paso, por favor. Ok, como base tomamos dos ejes principales para nuestro análisis. Uno es las consideraciones históricas. Hemos tomado información desde las elecciones que se dieron, las elecciones presidenciales de Calderón Sol, Francisco Flores, Tony Saca, y a partir de ahí hicimos una interpretación histórica de esa información, de la cual obtuvimos información en realidad y variables bastante importantes que deben de considerarse para cualquier análisis de tipo electoral. Estamos hablando de porcentajes de participación histórico, para darles un dato y que los televidentes tengan una idea. En los últimos 25 años el porcentaje de asistencia a elecciones ha sido de 56.2%. Es una medida que hay que tener en cuenta. Muchos hablan en la coyuntura actual de que vamos a poder rebasar niveles del 63%, incluso hay algunas encuestas que se basan en un 65% de niveles de participación, lo cual evidentemente hace un contraste con los últimos 25 años de comportamiento histórico que ha tenido el país. ¿Es posible que se llegue a dar eso? Ahora bien, nosotros no estamos diciendo de que porque en la historia no se ha dado esto no pueda suceder. Es posible, es viable. Ahora, hay una probabilidad. Tomando en cuenta, Jaime, desde el punto de vista en que esta es una elección también atípica. Correcto. Porque tenemos a un tercer elemento que tiene muy buenas posibilidades
no solamente de ganar la elección, sino que de pronto ustedes me van a decir si es cierto o no es cierto, luego del cruce de información, si podría llegar a hacerlo en primera vuelta. Pero bueno, eso lo abordamos más adelante. Claro. Yo creo que continuando y en línea de lo que menciona Sergio, en efecto esta es una elección atípica. Tenemos dos partidos que tienen una historia, tienen una tradición, tienen una marca, una imagen construida contra un candidato, que es el candidato Bukele, que en coalición con el partido Gana representan una tercera opción para la población. Esto es algo inédito en la coyuntura por cómo se ha dado. Si bien es cierto, en la elección anterior, en el 2014, hubo un ejercicio similar con la participación del Movimiento Unidad. Sin embargo, esta coyuntura y esta elección actual tiene características bastante diferentes a la de ese momento histórico. Un nuevo actor implica que las personas están pensando en la posibilidad de dejar de lado a dos partidos que han sido tradicionales y como bien lo dicen en algunos análisis, existe la posibilidad de derrotar el bipartidismo tradicional en el que nos hemos movido estos últimos 30 años. Sin embargo, volviendo ya a nuestra metodología y dejando de lado la parte histórica, nos dimos a la tarea de interpretar y analizar las diferentes encuestas en diferentes momentos, tal cual han sido realizadas todas, y a partir de un análisis probabilístico, combinando información de las encuestas, teniendo información histórica y considerando variables importantes de carácter político, que en muchas ocasiones no pueden ser recogidas por una encuesta, hemos logrado establecer un modelo probabilístico y establecer escenarios en los cuales consideramos nosotros podemos tener una proximidad muchísimo mayor que el simple hecho de ver y interpretar una encuesta que obviamente tiene, sin desprestigiar a las encuestas, tiene una metodología formal y una metodología científica. Retomando los aspectos importantes de cada encuesta y combinándolo con un análisis histórico de datos, hemos creado este modelo y los escenarios que más adelante vamos a estar conversando. Perfecto. Marvin, por favor. Claro, lo que es bien importante lo que dice Jaime, porque lo que miden las encuestas, como todo el mundo sabe y se repite siempre, es el sentimiento de la gente en un momento determinado, en un momento que se hace la encuesta y este se ve influido por diferentes factores. Y lo que mide, lo que la mayoría de gente ve es la intención de voto, ¿verdad? A pesar de que hay 25 preguntas, 30 preguntas, ¿qué piensa de esto? Y a veces, más que la intención de voto, a veces hay otra pregunta que es el rumbo país, que a veces puede resultar más determinante para un estratega político que la misma intención de voto, porque si el candidato le cae bien, etcétera, y del gobierno, pero hay un pensivismo con el rumbo país, entonces podemos tener un resultado sorpresivo, ¿verdad? Si la mayoría de gente no está de acuerdo cómo marcha el país. Entonces, el fenómeno nuevo, inédito, no es tanto que haya una tercera fuerza política. El 94 participaron 3 partidos y lo inédito ahí fue la participación por primera vez del FMLN y hubo una segunda vuelta porque hubo 3 fuerzas políticas con bastante fuerza, aunque el FMLN participaba por primera vez. El 2014 participó Unidad y digamos que ese partido también mostró cierta fuerza y eso obligó, por un poquito, pero obligó también otros factores que se dieron, como todo esto que se montó, el llamado caso Taiwán, que también influyó, hubo una segunda vuelta. Generalmente, cuando participan 3 partidos políticos o 3 fuerzas políticas fuertes, casi siempre hay una segunda vuelta, a menos que ocurran cierto tipo de hechos que se pueden ir configurando. Lo inédito entonces en esta elección es que el candidato nuevo
de una fuerza nueva es el que ha liderado la intención de voto a lo largo de todo el proceso prácticamente en la mayoría de las encuestas. No en la mayoría, yo diría que en todas las encuestas, a excepción de marketing y tendencias, creo, de una casa encuestadora de Honduras y de Acción, que es una casa encuestadora bastante respetable, pero que la ficha técnica aclaraba que era una encuesta vía de telefónica, etcétera, y no establecía mayores escenarios. ¿Vía telefónica desde Honduras? No, Acción es salvadoreña, marketing y tendencias es de Honduras. Acción es, ¿cuál era la ficha técnica de ellos? De Acción. ¿De estas dos empresas hondureñas? La de Honduras es una ficha técnica normal, como no recuerdo ahora la cantidad de gente que entrevistaron cara a cara, y la otra sí era vía telefónica. Ok, ¿verdad? Una presencial y otra vía telefónica. Así es. Entonces, pero yo diría que el 99% de las encuestas han manifestado que Nayib Bukele lidera la intención de voto. Pero fíjate bien la palabra que estoy utilizando y que no debemos de perder de vista. Lidera la intención de voto. Esto no nos puede llevar a cuestionar, como dijo muy bien Oscar Picardo, una persona a quien yo respeto mucho, amigo además, a cuestionar la encuesta, que la muestra, que si está mal hecha. Generalmente las casas encuestadoras como LPG Datos son serias y las muestras están bien hechas, pero lo que miden es eso, intención de voto, no voto. ¿Por qué las encuestas antes eran acertaban con mayor frecuencia? Porque los partidos que decían la intención de voto para tal partido es tal, tenía la capacidad de convertir en el territorio la intención de voto en voto, porque una cosa es la intención de voto y otra cosa es el voto real, y para convertir la intención de voto en voto se necesita una maquinaria electoral que trabaje en el territorio. Si no, no le dieran tanta importancia, y si no, los presupuestos de campañas políticas no le dedicaran una buena tajada de ese presupuesto al llamado día D, que es el día de las elecciones, en la cual hay que traer los votantes, esa intención de voto, hay que movilizarla, llevarla, orientarla, y luego viene otro proceso que es la defensa del voto. Y cuando se dice defensa del voto, no es que puede haber fraude, simplemente si en una mesa electoral hay 10.000 y algo, ¿verdad, Jaime? 10.000. 10.000, un poco más de 10.000. Un poco más de 10.000. En estas 10.000 cuidando junta receptora. Listo. Entonces, si hay 10.000. No, eso hay que... No, 10.000 urnas, ¿verdad? Si hay 10.000 urnas y hay tantas mesas receptoras sí, que están contando el voto, y yo tengo en una mesa del PDC, de Democracia Salvadoreña, y tengo también Arena, y tengo el FMLN, y no tengo a nadie de Gana, porque no puede haber de Nuevas Ideas. ¿Son 6 representantes porque son 6 partidos políticos? Sí, no tengo a nadie, entonces viene y de pronto aparece una papeleta y tiene una manchita por allá y dice anulado, y todos dicen está anulado. No hay quien diga, espérate un segundo, y que entable una discusión, y esa defensa es bien importante. En esta situación, ¿Cómo no? Porque yo ya lo he dicho abiertamente, por favor, tanto Jaime como Marvin, acompáñenme en esto. Marvin, está bien lo que tú planteas, yo quiero ir un poquito más allá, porque de pronto Nuevas Ideas o Gana no alcanzó a cubrir todos los cupos que tenía a nivel nacional. Magnífico, bajo ese análisis que tú estás haciendo, pero vámonos allá a un poco más tétrico del asunto. ¿Qué sucede? No solamente en una primera, en una segunda vuelta, donde van a haber coaliciones y muy probablemente iba a estar con los partidos de derecha, y el FMLN no estoy tan seguro que vaya a correr con Bukele, yo lo veo a título personal por mi análisis que yo hago, que se va a acercar más a la derecha por hacer la transición con y no con Bukele. Pero bueno, sobre esa base, ese ejercicio hipotético que yo les estoy planteando, vámonos a que sí Gana tiene representación en la mesa, pero que la mayoría, y se toma el voto con mayoría, sí, la tienen los partidos de derecha.
Voto para Arena, magnífico, para PCN, magnífico, para Vamos, para Nuevas Ideas, anulado. ¿Por qué? Porque yo quiero. ¿Dónde me voy a ir a apelar? Al tribunal. Váyase, allá me lo manejamos también. Cuénteme sobre ese caso. No, por eso te digo, quiero escuchar yo. no, por eso te digo, ese se llama el trabajo territorial, porque esto debió haber sido previsto desde hace tiempo, ¿verdad? Pero ni siquiera es que van a estar en minoría, sino que no cubrieron todas las juntas receptoras de voto. Entonces necesitamos hacer una buena campaña para tener una buena intención de voto, tener una buena intención de voto, convertirla en voto y luego defender ese voto. O sea, son varios pasos para ganar una elección. Y resulta que el candidato que ha pateado, como se dice en términos de la jerga política, que ha tenido presencia en el territorio, o los que han tenido presencia en el territorio, han sido sobre todo Hugo Martínez y Calleja. Yo me atrevería a decir que el FMLN tiene un trabajo territorial incluso más articulado que el de Arena, no tanto por los activistas, sino porque están en el gobierno. Y el gobierno tiene presencia en todo el territorio nacional a través del maestro, del médico, del policía, que muchas veces pues también representa al partido, aunque no debería de ser así, pero lo representa, ¿verdad? Entonces el partido de gobierno tiene presencia en todos los municipios, en todos los cantones, y aparte de eso, yo conozco al FMLN, aunque si se ha reducido su fuerza, esa fuerza que quedó en el FMLN tiene bastante mística. Y si, como dijo Hugo Martínez, tiene 80.000 activistas, te digo, esos 80.000 activistas tienen bastante mística de trabajo, y lo mismo pudiera decir del partido Arena, que tiene un buen trabajo territorial, y hay que decir que el candidato Calleja y Carmen Aida Lazo han hecho un trabajo territorial como pocas veces se ha visto en elecciones anteriores. Y sin embargo, el candidato Bukele prefirió otra estrategia, ¿verdad? Que es la estrategia de las redes sociales, es decir, no ha tenido mucha presencia en el territorio, ha sido muy bien administrada la presencia en el territorio, o digamos administrada, no sé si bien o mal, pero ha preferido la sorpresa en Facebook, utilización como nunca antes de las redes sociales, y eso lo ha llevado obviamente a una depuradísima estrategia que quizá va a sentar un precedente, que si hay una canción de moda, por ejemplo, y que esa canción es la favorita en el día, pues el candidato hace un jingle con esa canción, ¿verdad? Y obviamente en las tendencias de búsqueda en las redes sociales se dispara. Si el tema del día es la supuesta privatización del agua, que se quiere privatizar el agua, etcétera, que no sé de dónde salió esa especie, por cierto, pero bueno, esa es otra discusión. El candidato Bukele da un statement, una declaración sobre la privatización del agua, y la búsqueda sobre el candidato Bukele en un determinado día se disparan. ¿Es algo así como trending topic? Exactamente, es eso exactamente. Entonces eso tiene un impacto profundo en la conversación. ¿Quién está dominando la conversación en el día a día? Y se suele decir en un ABC electoral que el candidato del que más se habla es el candidato que termina ganando las elecciones. Y yo diría que aquí el partido Arena a veces comete un error al convertir al candidato Bukele en el eje de su campaña por algunos periodos, ¿verdad? Porque entonces si un diputado X, que tal vez el mismo diputado no tiene techo de vidrio, hablan mal del candidato Bukele, las búsquedas sobre Bukele se disparan y comienzan incluso a sacarle trapos sucios al partido Arena. ¿Tú crees que el trabajo del partido Arena particularmente victimiza a Bukele? Si lo más fuerte del fenómeno Bukele, por decirle así, es Bukele, es decir, ¿por qué atacar? Si yo tengo una cadena, ¿por qué atacar el eslabón más fuerte? ¿Verdad? O sea, es atacar el eslabón más débil. Pero bueno, esos son los estrategas de campaña, tendrán que ver eso, no pero yo. No es el mismo error que cometió Arena en el 2014 cuando se centró en el tema de Tony Saca,
atacando a Tony Saca, se olvidó de Salvador Sánchez Serén. Tony Saca lo desgastó al partido Arena y hoy trata de alejarse de Tony Saca, con que lo expulsó, pero que fue presidente, pero lo más probable es que a saber, ¿no crees que está cometiendo, tropecé de nuevo con la misma piedra? Es probable pero yo recuerdo en el 2014 que fue muy breve la distracción con Tony Saca y luego se centró nuevamente con lo del FMLN, y eso sí, en esta elección yo no tengo nada que ver. En la elección pasada sí tuve una participación, pero fue un lapso y que recuerdo que costó 8 puntos en baja al candidato de Unidad, medidos en las encuestas que no se muestran, que suelen ser, por cierto, las que te dicen la verdad de la verdad. Pero le costó 23 puntos a Norman Quijano, iba arriba de Salvador Pero Sánchez no Serén. por el efecto Saca. ¿No crees que el efecto Saca, es decir, para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo? Tony Saca empezó. Lo que costó a Arena, lo que le costó a Arena la primera vuelta, ¿Paco Flores? Fue el efecto Flores Taiwán, que generó que mucha gente no saliera a votar de Arena, que hubo un desencante en ese momento, y también obviamente que muchos votantes que votaron por Tony Saca, yo no digo que los 300,000 que votaron por Saca fueron luego a votar por Arena, pero muchos que fueron a votar por Tony Saca luego votaron por Arena, aunque yo diría más bien que la remontada de Arena en la segunda vuelta fue un efecto en el que jugó un papel minoritario lo de Saca. ¿Miedo, terror en la segunda vuelta? Fue y ahí sí te digo que la campaña de las estrategias no tuvieron que hacer nada porque fue un efecto espontáneo de la gente. Fue 3 semanas en que pasó algo que difícilmente vuelva a ocurrir. Pero para terminar una cosa, yo creo que el domingo 3 de febrero, yo no voy a demeritar las encuestas, no soy quien para demeritarlas, si yo mismo me baso en ellas y creo aunque han fallado en Estados Unidos, en el Brexit, en Colombia, en Costa Rica últimamente, pero han acertado en otras partes, pero creo que el domingo 3 de febrero va a existir un referéndum entre el mundo virtual y su intención de voto que ha generado y el mundo real que se genera en el trabajo territorial. Vamos a ver qué pasa. Yo digo que aunque las encuestas, 50 encuestas, como dice el candidato Bukele, lo den como ganador, que es un escenario posible que él gane las elecciones, no es un hecho que él ganó la elección porque así lo dice la intención de voto. Creo que es un escenario que lo tenemos ahí, pero que el trabajo territorial, cuyo efecto es muy difícil de ponderar en una encuesta porque es un intangible. La gente lo que dice es, ¿por quién va a votar? Tiene DUI y responde, pero ya a la hora del 3 de febrero, si no llegó el camión a traerlo, si no llegó el carro, si no está el pollo camperos, vos sabés cómo funcionan las elecciones, el agua, etcétera, si no hay quien oriente, si no hay quien haga esto. ¿Qué fue lo que pasó con este experimento de Nuevas Ideas, en el cual pues vimos los canopies vacíos, ¿verdad? Eso fue lo que vimos. No creo que esa haya sido la idea del candidato Bukele, y eso me dio a mí que pensar en esto que te digo de ese referéndum entre el mundo virtual, de convertir los likes y esa intención de voto que dan las encuestas, que no dudo que muchas... En un minuto, ¿cómo se pueden interpretar los canopies vacíos? Bueno, ya como una pista de lo que puede ocurrir de este referéndum. ¿Por qué? Porque los vimos vacíos. Entonces no es lo mismo que yo te diga voy a ir en un chat a que vaya. Son dos cosas bien diferentes. Ahora, lo que pasa es que las encuestas no ponderan los chats, sino que las encuestas, esas 50 encuestas, van al terreno y entrevistan personas. Jaime te puede contar un episodio trivial si querés, pero que ilustra muy bien esto del mundo real y del mundo virtual. Me aguanto un ratito, tengo que hacer una pausa. Señores, esto es El Punto con Sergio Méndez. Se está poniendo bonito. Pausa. Volvemos. Este segmento fue presentado por Democracia Salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país.
Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundays. Puedes escoger la que más te guste. Y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream. En Mr. Donut complacemos todos tus antojos. ¿Me das un tamalito y platanitos? ¿Tendrás una cartulina? Bueno, casi todos. Visítanos, Mr. Donut, 24 horas. En Mr. Donut complacemos todos tus antojos. Hola, me das plátano, huevos y frijoles. Y no tendré una calculadora científica. Bueno, casi todos. Mr. Donut, 24 horas. De regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Seguimos conversando en Al Punto con Sergio Méndez, pero antes, en este segmento quiero arrancar compartiéndole con todos ustedes el tradicional collage de noticias de los periódicos que muchos en su madera han suscrito, precisamente algo trascendental que se ha estado dando en nuestro país. Y a continuación, producción, arrancamos. Quiero compartir con todos ustedes, por favor, a continuación. Salvador Sánchez Serén, el gobierno de Serén es el peor evaluado, señores, en la peor evaluación en casa encuestadora Sid Gallup durante los 5 años. Este señor que fue allá a Venezuela, altamente cuestionado, aparece como el peor presidente de todos los siglos de los siglos. Es intrascendente, dice Óscar Ortiz, si el fiscal es de derecha o de izquierda. Muchos lo critican porque en el pasado su partido ha cuestionado esto. El gobierno aún no envía propuesta para financiar más duro y vencido. Encuesta Mitofsky para las presidenciales, gana 57%, Arena 31%, FMLN 11%, vamos 1%. Sobre los datos técnicos, Mitofsky dijo que consultó 1,000 salvadoreños con DUI vigente en diferentes departamentos del país con un 95% y un error del 3.1%. Encuestadora de la Universidad Francisco Gavidia, Nayib, sigue ampliando su ventaja sobre Carlos Calleja y ganaría fácilmente en primera vuelta. Fiscal pide dejar que Corte Suprema de Justicia resuelva demandas en su contra. Carlos Calleja plantea la prevención del delito como eje de política en términos de seguridad. Ordenan prisión para expresidente de CEL, Leopoldo Samur, por corrupción en la presa El Chaparral. Estados Unidos da espaldarazo al Tribunal Supremo Electoral ante las elecciones presidenciales. Jaime, cuénteme, ¿cuáles son los principales hallazgos del informe que ustedes han elaborado? Bueno, yo creo de que en este escenario que nosotros vamos a plantear este día hay que tener en cuenta bastantes aspectos. Las encuestas, si hacemos un promedio simple de las encuestas, tenemos un porcentaje de arriba del 15%, la distancia que la mayor parte de encuestadoras da entre Arena y Gana. Al incluir, como le venía diciendo en nuestro análisis, toda la información histórica y todo el contenido y variables políticas que son importantes a tener en cuenta, como el territorio, y haciendo un par de aclaraciones aquí. Arena tiene una participación de territorio a nivel municipal bastante fuerte. Estamos hablando de 138 alcaldías,
Si le sumamos las de la coalición de Alianza por un Nuevo País, llegaremos fácilmente a las 170. El FMLN, por su parte, controla 64 alcaldías. Si bien es cierto, presencia en territorio no significa que ya es automático que todo el municipio va a votar por cada uno de estos partidos. Sí hay que tener en cuenta de que tienen capacidad organizativa y tienen capacidad de convocatoria a nivel territorial. Eso es algo que hay que tener en cuenta porque la historia nos lo está diciendo así. Venimos de elecciones y de procesos de elecciones donde Arena ha tenido un voto, bueno, el mal llamado personalmente para mí el voto duro, más yo creo que es un voto de un votante disciplinado y no un voto duro en sí. De Arena han dado cerca del, bueno, en esta última legislativa, combinando la coalición, que en efecto el ejemplo de una elección legislativa es totalmente diferente, sin embargo da una medida de por cuánto podríamos esperar que Arena tenga. Esta última elección de 2018, una legislativa, si sumamos PDC, PCN y Arena, rebasaron el 1.240.000 votos, lo cual da un indicio de más o menos el histórico en presidenciales por donde Arena se ha movido. Tuvimos en 2014 en la primera vuelta 1.040.000, luego con ese crecimiento que manifestaba Marvin, Arena obtuvo en segunda vuelta 1.450.000, quedando solo 6.000 votos abajo del FMLN, lo cual nos da indicios. En 2009, cuando Funes llega a la presidencia, Funes y Rodrigo Ávila, en esa elección Arena obtuvo 1.300.000, 1.290.000 votos, lo cual nos dice un posible piso y techo de donde va a andarse moviendo Arena. Si el comportamiento de la historia continúa en ese mismo nivel. Digamos que no estamos diciendo aquí que esto no pueda cambiar, de repente hay variables, es una elección atípica y esto puede modificarse, pero si respetamos y nos apegamos a la historia, Arena debería andar teniendo entre un piso entre 1.000.000 y 1.250.000 como un techo. Si nos ponemos estrictos, pudiera superarlo, pudiera quedar abajo, pero ese es el mal llamado voto duro. Ese es el piso y el techo electoral. Ahora veámoslo desde el lado del FMLN, y eso es lo que en nuestro análisis consideramos. Tener el control del Ejecutivo da presencia territorial. Eso evidentemente se puede palpar. Ahora, el FMLN ha venido presentando un desgaste, y un desgaste fuerte. La elección legislativa, que nuevamente la tomo como un parámetro, haciendo la aclaración de que lo legislativo y el comportamiento del votante en una elección legislativa es totalmente diferente al comportamiento de una presidencial. En la legislativa el FMLN obtuvo 569.000 votos, lo cual me hace pensar de que en una presidencial el FMLN puede andar entre 600 y 650.000 votos en un escenario pesimista, un poquito más de 650 en un escenario intermedio y 700.000 en un escenario optimista, lo cual deja al candidato Bukele en un apretado escenario. Y ahora entra en juego una variable adicional, y es la variable de qué tantos salvadoreños van a ir a votar. Porque si tenemos una elección en la que nos movemos en los porcentajes históricos que vienen del 56.23%, como lo había mencionado, que es el promedio en los últimos 25 años, la cosa se aprieta, porque estamos hablando de un número de votantes alrededor de 2.7 millones. Veamos los pisos y los techos: 500 a 650 para el FMLN y para Arena de 1.000.000 a 1.200.000, dejan al candidato Bukele en un escenario entre 1.000.000 y 1.200.000 también. En ese escenario, lo cual estrecha y aprieta mucho la elección.
Nosotros consideramos en nuestros escenarios y tomando en cuenta las variables territoriales, la influencia en el Poder Ejecutivo y otro tipo de aspectos que, a diferencia de cómo lo plantean las encuestas y esa ventaja de más de 2 dígitos, consideramos de que pudiera que sí, en efecto, al día de hoy esto va cambiando. Eventos como la presentación de la plataforma puede haber modificado, pero al día de hoy consideramos que esa diferencia se ha venido estrechando. Marvin. Sí, para terminar un poco de redondear, creo que lo que dicen las encuestas miden eso, es intención de voto, sin embargo no otros factores que menciona Jaime, que pienso que va a haber una segunda vuelta, a menos que haya una votación muy baja. Si la votación no excede el 5.2 y los votos duros que se han venido manifestando a lo largo, incluyendo el desgaste del FMLN, se puede dar una sorpresa increíble de que en primera vuelta gane Arena, ¿verdad? Sí, es 5.2, pero no creo que vaya a votar que sea 52%. Tan baja. La 52%, perdón, 52% del padrón. Entonces, creo que sí va a haber una segunda vuelta, y con esta orden así casi de Medardo de no votar por Nayib Bukele, porque lo dijo públicamente que es un suicidio, pienso yo que vamos a tener unas elecciones muy, muy reñidas, que podríamos resumir, y cito nuevamente la frase, entre un referéndum entre lo que refleja el mundo virtual, ¿verdad?, y la intención de voto. Listo. Y el mundo real y el trabajo territorial. Listo. Llegamos al final de su entrevista. Marvin Galeda, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gran gusto. Le agradezco. Jaime Castro, también a usted, muchísimas gracias. Ambos de la compañía Bayside, Comunicación Estratégica y Análisis Político. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este análisis. El Salvador, yo me desplazo para poderme despedir con todos ustedes y, por supuesto, desearles muchísimas gracias a todos ustedes, la mayor de las bendiciones. Me desplazo rápidamente y, por supuesto, esto ha sido Al Punto con Sergio Méndez. No me resta más que agradecerles que sigan en sintonía de su programa y, por supuesto, disfrutando. Si les gustó la entrevista, comenten el resto de su vida. Será hasta una nueva oportunidad, y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.